IPIS Venezuela presenta Radio Democracia Podcast, historias hiperlocales que narran los rostros de un país. Esta serie de micros titulada Cimientos de Guayana, pioneros de una ciudad, relata las historias de los fundadores y los pasos iniciales de la primera ciudad planificada de Venezuela, Puerto Ordaz. Carla Ávila Morillo nos cuenta. Ciudad Guayana, zona de oro perdida en la imaginación de quienes creían en el mito de El Dorado como la tierra prometida de las abundantes riquezas. Cimientos de Guayana, pioneros de una ciudad. Soy Carla Ávila Morillo y en esta serie de microprogramas les hablaré sobre Ciudad Guayana, no solo para contar historias, sino para motivar a todas las generaciones a que conozcan y recuerden el apasionante nacimiento y desarrollo de la ciudad en la que vivimos, la primera y única ciudad venezolana planificada desde cero. Episodio 4. Se redefine El Dorado. No todo era el codiciado metal aurífero. No todo lo que brilla es oro, una frase dicha por William Shakespeare y muchas otras personas que invita a desconfiar de las apariencias, ya que no todo lo que parece extraordinario lo es en realidad. De ahí que la famosa ciudad áurea de El Dorado jamás fue encontrada, pero vaya que sí ha dado pie a que decenas de exploradores llegaran a Guayana a buscar esas riquezas. Claro que había oro en Guayana, pero además había bauxita, manganeso, titanio, diamantes, cuarzos, granito y el gran detonante de nuestras historias, el hierro de alto tenor, es decir, de altísima calidad. Desde el momento en que se descubrieron las riquezas de la zona, comenzaron las exploraciones, la explotación e industrialización del mineral de hierro. Ese desarrollo vino acompañado de las primeras personas encargadas de levantar aquel emporio industrial. El general Rafael Alfonso Rabart, Rómulo Betancourt, Argenis Gamboa, Andrés Sucre Eduardo, Leopoldo Sucre Figarela. No solamente hay que mencionar a quienes ostentaban meritoriamente altos cargos. En la etapa inicial de Sidor, por ejemplo, la empresa tenía más de 10.000 trabajadores locales, foráneos y extranjeros que fungían como engranaje de las principales funciones de esta industria. Escuchemos al ingeniero Waldo Negrón. Yo diría que en primer lugar hay que destacar que hubo un liderazgo político bastante claro, bastante visionario, finales de los 50 y los primeros años de la década del 60, que entendieron que en una región del país un poco apartada había unos recursos naturales, unas riquezas que podían ser aprovechadas, utilizadas para potenciar al país. Guayana nace en consecuencia como una opción nacional. Fue vista desde sus orígenes como una opción para el país, para potenciar el país, para darle desarrollo, industria, empuje económico al país. Nunca se pensó que era solo para beneficiar a los habitantes de un estado. En consecuencia, nace bajo el enfoque, bajo la visión, bajo la expectativa de que permitas un apalancamiento económico e industrial de Venezuela. Es la sinergia entre el recurso humano, la industria, lo social y lo económico lo que en tiempos modernos redefinió la leyenda del Dorado. Ya no se trataba de una ciudad imaginaria que ofrecía riquezas. De ahí en adelante existió realmente un lugar con las mayores reservas de hierro de toda Latinoamérica. Ciudad Guayana se convirtió en el motor del desarrollo económico y social no solamente del sureste de Venezuela, sino de todo el país. Después de estudios especiales en la zona, vino la planificación a corto y largo plazo. Comenzaron otras labores como la ingeniería de mina, el control de calidad, operaciones, ventas, exportaciones, el plan urbanístico y reemplazo de algunos campamentos. Según lo narrado por Rafael Vivas Vivas en su libro El Dorado del siglo XXI, en 1950 el grupo de ingenieros Francisco Carrillo Batalla, Moisés Benacerraf y Carlos Guinán presentan a la Orinoco Mining Company un plan urbanístico tipo ciudad abierta para Puerto Ordaz
y Ciudad Piar como reemplazo a los clásicos campamentos mineros de entonces. Entre 1952 y 1958, la Orinoco Mining Company vende terrenos a 22 bolívares el metro cuadrado en el casco de Puerto Ordaz y los primeros edificios de 2 plantas autorizados por la Orinoco Mining Company con permiso de la Ingeniería Municipal de Ciudad Bolívar fueron construidos por el señor Ignacio Fratini, así como por la compañía de los hermanos Russo. A su vez, el Banco Obrero, entre 1956 y 1957, construye la urbanización Los Peregrinos en bloques de 4 pisos con excelentes apartamentos para los empleados de la planta siderúrgica del Orinoco. Simultáneamente, el banco inicia la construcción de los bloques de 4 pisos de Villa Brasil frente al Campo B de la Orinoco Mining Company, la urbanización de Villa Brasil frente a los bloques, siguiendo el sistema de la urbanización de Coche allá en Caracas, usando sendas en vez de calles transversales con casitas de interés social, adosadas unas a las otras y sin jardines ni zonas verdes en sus calles. Luego, la urbanización de Villa Colombia, similar a Villa Brasil, y posteriormente, ya en 1960, construye los bloques de Villa Central y Mendoza. Escuchemos al ingeniero Simón Yegres. Te voy a dar la versión de niño que yo sentía, que yo viví. Y yo sentí que eso que tú preguntas, de cómo sentían las personas al trabajar para las empresas básicas en esa época, yo no lo trabajaba, pero yo veía a mis tíos, a mis padres en eso. Entonces puedo responderte de la siguiente manera. O sea, yo percibía en ellos, en mi padre, lo notaba con muchísima fuerza, con mucha intensidad, muchísima motivación, una alegría, unas ganas de ir a trabajar, una responsabilidad. Se sentía orgulloso, contaba cosas, ¿no?, de las temperaturas que alcanzaban en esos hornos, de los equipos, de la productividad. Lo sentí identificado. Entonces puedo decir que identidad de verdad, sobre todo la gente que trabajaba en CBG y en Sidor. Y eso en relación al trabajo, a la industria, a la empresa, lo que estaba haciendo, el orgullo que sentía de allí, llevando ese uniforme, esa braga, la cosa, ¿no?, de estar produciendo, porque era mucha gente venida del campo, campesinos realmente, pescadores, etcétera, y entonces estar en una fábrica con ese ruido, con esos equipos pesados, produciendo en esos hornos, entiendo que eso los hacía sentir distintos, diferentes, ¿no? Y por eso la emoción. Después de hacer este recorrido por mitos y leyendas que avivaron la fiebre por el oro, para luego rendir culto al hierro, las coladas y procesos industriales, no queda duda que la verdadera riqueza de aquellos tiempos de auge siderúrgico en Ciudad Guayana fueron las personas que planificaron, los profesionales que ejecutaron tantos proyectos y sobre todo la inmensa cantidad de hombres y mujeres que forjaron esta región. Les habló Carla Ávila Morillo bajo la dirección de Radio Democracia de IPIS Venezuela. Locución, Miguel Durán. Producción y edición, Gabriel Ávila y Gustavo Ponne. Agradecida por la colaboración de las voces adicionales que hicieron posible este episodio. En el próximo capítulo, Nace una idea. Conoceremos un poco más sobre la planificación y desarrollo de Ciudad Guayana. Recuerden, en el sur de Venezuela seguimos de pie. Cimientos de Guayana, pioneros de una ciudad, es un podcast de IPIS Venezuela a través del programa Radio Democracia. Para escuchar otras historias puedes visitar ipisvenezuela.org/radiodemocracia.